Hola, muy buenas a todos. Aquí está de vuelta Darkrafter74 con un episodio de continuación de su amada serie de Hacia los confines del Imperio. Y bueno, en el presente episodio nuestro enfoque principal va a ser visitar la primera colonia, conocida ahora como la colonia de Yakul. ¿Por qué? Porque en idioma castellano ya significa norte y Kul significa colonia, así que es la colonia del norte ahora. Así que, como en todos los videos de esta índole, comenzamos con una vista de la plaza central de Munister con mi caballo, antes de embarcarnos en este breve viaje hacia la colonia de Yakul. Así que por mientras aprecien el paisaje, aprecien los edificios, mientras yo me subo al caballo para comenzar con la travesía. Entonces aquí vamos recorriendo los diversos caminos para tomar la ruta hacia Yakul. Doblamos por esta calle y también por otro lado tenemos, ¿qué más? Eh, bueno, pues tenemos también la salida de la ciudad. Aquí pueden ir apreciando todo lo que se vendría siendo el sector agrícola a las afueras de Munister. De hecho, aquí es donde obtengo la mayor parte de cultivos para comerciar. Entonces, en este momento aquí hacemos una pausa para mostrarles algunas cosas interesantes. Bueno, como pueden notar, está lleno de cultivos, que de aquí es de donde me proveo y abastezco de la mayoría de los recursos que necesito. Ahí pueden apreciar también el comienzo del sistema de fortificaciones defensivas de Munister. Y si se fijan, frente a nosotros tenemos una muralla que corresponde al cementerio de Munister, que irónicamente está ubicado en el Tarat de Yakul, que los Tarats son el equivalente a las provincias. Así que ahora cruzamos este puente y continuamos, y con esto ya entramos a los territorios de Yakul. Aquí pueden ver las plantaciones de caña de azúcar, que son las que también suelo usar para comerciar. Y aquí tenemos una vista al cementerio de Munister, que tiene nombre de Munister, pero en realidad está ubicado geográficamente en el Tarat de Yakul. Aquí pueden apreciar los nichos, un poco de las excavaciones donde se van a ubicar las respectivas lápidas y los caminos respectivos del cementerio. Tenía pensado también hacerle una capilla, entre otras cositas. Luego aquí pueden apreciar ese camino de allá que tiene bifurcaciones que también llevan a Yakul, pero por otro lado también llevan hacia Nejarkak. Eh, Tiene una bifurcación hacia el sur. Y todo este terreno, este campo de aquí, que corresponde a mi campo de retiro o mi casa de retiro. Aquí es donde suelo descansar cuando me aburro de construir y entre otras cosas, para tener algún pasatiempo, entonces me dedico a cosechar lo que se cultiva en este campo. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces aquí también pueden apreciar hacia nuestra derecha se bifurca un camino, el cual nos va a llevar hacia, en este caso nos va a llevar hacia otra colonia, que vendría siendo la colonia de Yarigorod, o por así decirlo, bueno, en idioma cristiano eso significaría la cordillera del noreste. Entonces seguimos recorriendo el camino. En paralelo a nosotros corre un camino de grava en donde se va a situar el ferrocarril que tengo que completar, que conectaría Munister con Yakul. Y allá están las montañas también. En este caso se llamaría Yagorod, que vendría siendo la cordillera del norte. Entonces continuamos recorriendo nuestro camino y ya pueden apreciar que frente a nosotros, además de este lagazo extraño, ya vendría estando los muros perimetrales de la colonia de Yakul. Ahora estoy haciendo un recorrido alrededor para apreciar un poco mejor el paisaje que rodea la colonia y también el resto de los muros perimetrales, que fue uno de los primeros que hice. La verdad, esta es una de las colonias más completas porque, como su nombre anterior lo indicaba, era la primera colonia que había encontrado. Entonces le dediqué bastante tiempo para hacerle muros perimetrales, pero en teoría mi proyecto tiene contemplado que todas las colonias tengan un muro perimetral para efectos de proteger y bueno, también para darle una apariencia más medieval quizás, o una apariencia más civilizada, por así decirlo, a las aldeas. Y bueno, esto vendría siendo Yakul. Aquí pueden apreciar los cultivos y los
por así decirlo, el mercado que habría al centro de la ciudad. Muchas de estas construcciones las hice yo, o sea, son agregados. Por ejemplo, las construcciones por las cuales estamos pasando pues, son todas estas edificadas por mí. Este, por ejemplo, es un pequeño tribunal, porque como la colonia es pequeña, a diferencia de Minister, entonces, bueno, no hace falta tanta infraestructura, aunque podría hacerle algunas ampliaciones, quizás dedicar algún terreno más grande para hacer más, ¿cómo se llama esto? Agrandar el tribunal. Bueno, también tenemos cultivo, aquí se puede seguir apreciando en los muros perimetrales y los respectivos accesos, que como podrán ver, como la mayoría de todas las cosas que organizo tienen acceso basado en los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Aquí seguimos por estos cultivos que las zonas con agua las tapé ¿cómo se llama esto? Con losas de piedra. Era más que todo para evitar que los aldeanos cayeran en eso, pero la verdad ahora da un poquito lo mismo, así que muy pronto las voy a retirar. Ahora en este momento van a ver que estoy enfocándome en esta caseta, que vendría siendo una caseta de acceso a las minas de Yakul, de donde se extraen diversos materiales. En algún momento cuando me establecí aquí, de aquí extraje la mayoría de la piedra que conforman el muro perimetral de la ciudad. Ahí también tenemos ovejas, dado que había muchos aldeanos que tradeaban lanas de estos colores, entonces de aquí las extraía para efectos de hacerme de más esmeralda. Y ahora vamos a ingresar a una de las torres del muro perimetral para comenzar a recorrerlo y a la vez también revisar un poco los alrededores. Ahí pueden apreciar una carretera que no tiene gran proyección por el momento, que está hecha con el propósito de, en este caso, de bueno, seguir explorando o expandiéndose hacia el oeste, como eh, es paralela a la carretera que tengo en Nejarkak. La idea es seguir explorando hacia el oeste, que bueno, hace poco construí un puesto de avanzada para poder continuar con la expansión de la misma, y ese bioma es infinito, no termina nunca. Entonces aquí seguimos recorriendo un poco la muralla perimetral y apreciando los detalles que componen la ciudad. Tenemos más torres, entre otras cosas. Muchos aldeanos han accedido aquí debido a, bueno, a las puertas y las escaleras. La verdad no es tan difícil acceder a estos puntos. Eso sí, yo debía hacer un pequeño refuerzo a estas partes, o sea, a la altura para evitar que los aldeanos se suban o se salgan de la aldea. Lo otro, el muro perimetral de las aldeas vendrían siendo una recreación de lo que se va a hacer en Munster, que es más grande. Bueno, aquí también pueden apreciar el perímetro de vallas silvestres y también otra carretera que estoy tratando de proyectar hacia el norte, donde están esos bosques llenos de robles y champiñones, entre otras cosas. Bueno, hongos gigantes. Aquí seguimos, aquí accedemos a otra torre perimetral para apreciar un poco los alrededores de la ciudad. Eh, Luego continuamos recorriendo la ciudad, o más bien dicho el muro perimetral, y aquí llegamos, bueno, ahí pueden apreciar las cordilleras hacia el norte y llegamos a la torre principal, que es como la más grande de todas, o también sirve de cuartel general para los lobos. De hecho, como curiosidad, muchos de los lobos que están aquí en esta torre son lobos como de la primera generación. Por ejemplo, este. Ese es un lobo de collar dorado. Se supone que en algún tiempo pensé implementar collares diferenciados, porque se supone que los lobos de collar dorado iban a ser como mi guardia personal, por así decirlo. Los verdes vendrían a representar el ejército y los azules a la fuerza de policía. Pero por el momento no me he preocupado de implementar la idea, así que ahí quedaron. Son los primeros exploradores con los que contaba. De hecho, gran parte del ejército de lobos que tenía en esa época se ha ido dispersando en torno a estas colonias. Si cuando visitemos demás colonias van a apreciar que los lobos que están ahí pertenecen a toda la fuerza que me acompañaba en su momento. Aquí tenemos otra torre, ya se está haciendo de noche, entonces voy a aprovechar de dormir para continuar mostrándole algunos otros detalles y para que sigan también disfrutando de la vista de la ciudad. Por ejemplo, este lobo también es otro de collar dorado. En Nejarkak también tengo uno de ellos en uno de los tantos niveles
conforman las ciudades subterráneas. Entonces, la verdad, me da un poco de nostalgia volver aquí después de tanto tiempo, aunque tampoco es que me vaya a quedar permanentemente aquí, ya que tengo pensado seguir mostrándoles más colonias. Bueno, ahí ya pueden apreciar lo que serían los principios de los andenes del ferrocarril que va a conectar Münster con Yakul. Esta parte diagonal estaba pensando en reacondicionarla, porque no se ve muy... La verdad no se ve muy bien. Sencillamente no me gusta. A ver, ahí tenemos a otro perro de collar dorado. Debiera reunirlos a todos en realidad, quizás. Pero eso lo voy a hacer en el futuro. Y ahí ven el camino que sale hacia Nejarkak. O sea, esa carretera después tiene una curva hacia el sur que nos lleva hacia la ciudad de Nejarkak. Y también sigue derecho para conectar con la otra carretera que lleva hacia Münster. O sea, aquí Yakul está conectado por Münster tanto desde el sur como desde, en este caso, el oeste. O sea, claro, tanto desde el sur como del este. Eso. Así que a veces se me enredan los puntos cardinales. Bueno, aquí seguimos recorriendo el muro perimetral. Ya prácticamente estamos a poco de recorrerlo por completo. Aquí tiene un pequeño desvío. Se supone que aquí tenía pensado construir un pequeño puerto fluvial para el transporte, en este caso mediante el transporte a través de los ríos. Y de hecho, dentro de poco, cuando ya termine con Münster, quizás también con el puerto de Riken, voy a hacer algunos acondicionamientos aquí. Por ejemplo, abrir otra salida para dar acceso a este futuro puerto, que también va a ser bastante concurrido. Y bueno, ya lo demás no tiene mucho sentido mostrarlo porque en realidad es más de lo mismo. Así que vamos a continuar aquí enseñándoles lo que queda de la ciudad. Voy a aprovechar en este momento de mostrar un poco más los alrededores por fuera del muro perimetral, ya que la colonia, bueno, ya nos queda claro cómo es. Así que voy a mostrarles un poco más los caminos que he ido proyectando durante mi estadía. Por ejemplo, este es el camino que se proyecta hacia el oeste, que va a ser una carretera paralela a la carretera de Nejarkak, que en uno de los capítulos de Hacia los confines del imperio les mostré. Supone que aquí voy a construir un puente en el futuro para que la carretera continúe su camino. Ahora me voy a mover por alrededor para ir enseñándoles un poco más de la geografía que hay alrededor de Yakul. Aquí también podría ser un lugar perfecto como para poner algún puerto o algún muelle para pescar quizás. De hecho, en el pasado solía pescar mucho por aquí. Era bien interesante la verdad, aunque existía el riesgo constante de los mobs hostiles. Luego hay más planicies por estos sectores. Este río continúa por aquí, básicamente envuelve todo. Podría decirse que este río representaría el límite norte de la provincia, o sea, o del Tarat de Yakul, o bueno, la colonia propiamente tal, o sea, porque está la ciudad, pero los dominios se extienden hacia los alrededores. Ahí están las montañas de Yagorod. Y ahora llegamos hacia el otro lado. Esto ya vendría siendo, ya no estaríamos saliendo de los territorios de Yakul y aquí entraríamos en lo que serían las regiones de expansión, que vendrían siendo territorios no organizados o no administrados, por así decirlo, o sea, o sin contar con la organización propiamente tal que tienen las demás colonias o los Tarat, que vendrían siendo las provincias más civilizadas. Y la verdad el recorrido tiene bastante potencial como para poder construir quizá algún pequeño pueblucho aquí o algún puesto de avanzada, quizás relativamente cercano al pueblo. También tenemos estas maderas de roble oscuro que me van a ser de mucha utilidad, sobre todo para las puertas, ya que he estado pensando hacer una pequeña reforma estética a los edificios, como el Gran Palacio Rojo o el ayuntamiento, y cambiarle las puertas, porque las puertas están hechas como de madera tropical. Yo estaba pensando en cambiárselas por madera de roble oscuro. Siento que le da un toque más solemne, más elegante, por así decirlo, en comparación con el otro, con la otra, ¿cómo se llama esto? Con la otra madera. Entonces aquí hay un laguito que se supone que durante mis exploraciones voy a tratar de deforestar todo esto, o al menos trazar un camino y seguir recorriendo y reclamando más territorio
para seguir expandiendo mi imperio. Bueno, aquí seguimos recorriendo, hay una pequeña playita en torno a esta parte más ancha del río. Es casi como si fuese un pequeño lago. Y más allá está el bioma de bosque que les digo que es un bioma infernalmente grande, o sea, llevo no sé cuántos bloques recorridos o kilómetros quizás, y la verdad el bioma no termina nunca. Se podría decir que es como el tapón del Darién en Panamá, una cosa así, pero en mi caso es como un bosque, o sea, no es bosque tropical o selva, sino bosque como, no sé, tundra, taiga, no sé, no, un bosque helado, básicamente eso. Entonces, por lo grande que es un poquito complicado transitar por ahí. Aunque si le vemos el lado bueno, también hay mucha materia prima, mucha madera que explotar, sobre todo con esos pinos, me va a servir para la construcción. Bueno, aquí continúa la planicie por el norte de Yakul. Y ahí ya pueden seguir observando. Entonces ahora voy a regresar a la colonia porque la verdad ya no hay más que mostrar sencillamente. O sea, ya creo que ya han visto todo lo que es relevante. O sea, ahora lo que quedaría sería seguir extendiendo carreteras y seguir construyendo puentes, entre otras cosas. Y como ya me he dotado de más materiales, eso ya no va a ser tan complicado. Así que volvemos a ingresar al pueblo y volvemos a donde empezamos. Listo, o sea, y aquí estamos de regreso al inicio. Entonces, bueno, yo la verdad no he sido muy detallista quizás, o puede que sí lo haya sido, no sé, depende, pero esto en grande síntesis vendría siendo Yakul. Así que esto vendría siendo todo por hoy. Soy Darkrafter74, me despido. Nos estaríamos viendo en un siguiente video, así que chaito y hasta la próxima.